poco en qué se compara la vida de un cristiano, y la puedo comparar con la vida de un niño, el crecimiento de un niño. Hemos estado hablando del discípulo, cómo se va desarrollando, qué era lo necesario para ser un discípulo, las cosas que Jesucristo nos estableció y las cosas importantes que debemos hacer para ir creciendo como discípulos. Pero en el caminar cristiano, en el caminar como discípulos, pues también lo podemos comparar como el crecimiento de un niño, cómo se va desarrollando un niño. Lo primero que cuando un niño va creciendo es como, lo podemos ver como una esponja, ¿verdad? De conocimiento. Él va adquiriendo conocimiento, todo para él es nuevo. Un bebé, vamos a ver, un bebé, todo lo que él ve es nuevo. Si oye algo es nuevo para él, si toca, siente, todos sus sentidos están recibiendo señales y está conociendo el entorno donde él vive. Por eso él va adquiriendo conocimiento. Pero si lo vemos en su cuerpo, el niño es como que si fuera un operario de un gran robot que no sabe manejar y está aprendiendo a usar ese gran robot. Está ya tratando de levantarse y no puede. Está aprendiendo cómo funciona. Da sus primeros pasitos y se tropieza. Pero no se queda ahí. Los bebés nunca se quedan allí sentados. De nuevo se para y comienza a tratar de caminar, de gatear, de hacer. Algunos son muy intrépidos que aprenden a escaparse de las cunas y de los play. O abren huecos, saben excavar y abren huecos y se escapan por la parte de abajo. Por eso es que es importante no dejar a los niños solos nunca, porque son tremendos, ¿verdad? Son pequeñas cositas así que uno se maravilla, wow, esta cosita tiene inteligencia y comienza a hacer de todo. Pero cuando van a aprender a caminar, nos gusta, ¿no? Nosotros queremos estar ahí cuando dan sus primeros pasitos, pero se tropiezan y caen. Así es la vida del discípulo. Hay también cosas que en nuestra vida son de tropiezo. Hay cosas en nuestra vida que pueden hacernos caer y es necesario entonces que aprendamos a levantarnos y continuar con nuestro caminar. Dios sabe que el caminar del creyente o el del discípulo no es fácil. No es fácil vivir aquí en lo físico y tener puesta la mirada en lo espiritual. No es fácil, pero Dios lo sabe. Y gracias por las palabras que encontramos en la Biblia, en Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que hay una obra que Dios quiere que trabajemos y continuemos trabajando día a día, aunque caigamos, hasta que aprendamos a levantarnos. Efesios 4, el versículo que les dejé la semana pasada, que les dije que lo leyeran. Efesios 4 habla de la iglesia, esa institución que Dios estableció para que también sea la familia que nosotros necesitamos para crecer. Es en la iglesia donde, como pequeños recién nacidos, comenzamos a dar nuestros primeros pasos. Quizás empezamos a gatear, pero después queremos caminar. Efesios 4 habla de la responsabilidad como iglesia que tenemos. Y voy a leerlo en Efesios 4:11 al 13. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué podemos ver allí, verdad? Uno, que Dios en esta organización, la iglesia, estableció personas para instruir y edificar a otros, a los nuevos. Y dice allí que, ¿para qué? A fin de perfeccionarlos. ¿Qué es ser perfecto? Una persona perfecta es una persona dispuesta a obedecer la voluntad de Dios. Dice que vamos a perfeccionarnos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Ese ministerio que Dios tiene preparado para usted, esa obra que Dios ha preparado de antemano, desde hace mucho tiempo atrás ha preparado una obra para que usted ocupe. Cada uno de nosotros debe llegar a cumplir su ministerio. Eso Pablo también nos lo recuerda. Cada uno debe involucrarse en la obra del Señor y cumplir su ministerio. No necesariamente es una obra específica dentro de estas 4 paredes. Que mi ministerio es la alabanza y ya, o sea, no es simplemente aquí, pues. También hay obras que Dios quiere hacer con ustedes, grandes obras fuera de estas 4 paredes. Un ministerio de alcance a los jóvenes no se desarrolla aquí dentro de las 4 paredes, hay que salir y buscar a los jóvenes. Entonces, hay ministerios que debemos desarrollar, hay ministerios que debemos buscar, pero perfeccionarnos en ello es estar dispuesto a cumplir esa obra que Dios tiene preparada para nosotros. Así que en la práctica nosotros convivimos y vivimos y crecemos y estamos listos. Aquí cuando venimos a la iglesia es lo que hacemos, nos edificamos unos a otros. Eso es lo que buscamos, la edificación del cuerpo, el crecimiento espiritual. Y lo hacemos juntos, como un cuerpo, como una familia. Y en medio de eso va a haber tropiezos, seguro. Va a haber caídas. Y lo que debemos aprender como cristianos es aprender a levantarnos en el poder de Cristo. A darle al Espíritu Santo más control de nuestra vida. Eso es aprender a perfeccionarnos cada día. Somos débiles, pero el Señor nos hace fuertes en Él. Y esa es la voluntad del Señor. Y en este pasaje de Marcos vamos a ver aquellos tropiezos. ¿Qué clase de tropiezos enfrenta el cristiano? ¿Y cómo puede superarlos? Porque bueno, sabemos de tropiezos y quizás estamos muy familiarizados con ellos porque estamos caminando la vida cristiana. Pero ¿cómo superar estos tropiezos? ¿Cómo el Señor nos ayuda? ¿Qué herramienta nos da el Señor para superar estos tropiezos? Así que en lo primero tenemos el versículo del capítulo 9. Vamos a leer del 14 al 18. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espulmarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. En ese momento ustedes, en una situación cotidiana, un joven con problemas, discípulos allí, porque ellos venían del monte de la transfiguración, los líderes de la iglesia, pero se encuentran que están acosando a sus discípulos. Jesús, ¿qué pasa? ¿Por qué están peleando con ellos? Y sale este hombre pidiendo ayuda porque su hijo tenía un espíritu que lo hacía mudo y también lo hacía convulsionar y todo eso. Y la reacción de Jesucristo es decirles: generación incrédula. La incredulidad es lo contrario a la fe, ¿verdad? La incredulidad. Si usted se pone a buscar en la Biblia la palabra fe relacionada con que cada vez que el Señor decía tu fe y tu fe ha hecho esto, tú has podido por tu fe
lo lograste por tu fe. Vio la fe de ellos. Siempre vemos que la fe está involucrada en el milagro. Si no hay fe, no hay milagros. Y el Señor en ese momento estaba viendo la incredulidad del pueblo, pero también la incredulidad de sus discípulos. ¿Qué estaban enfrentando sus discípulos en ese momento? Acoso. Ahí estaban otras personas que de pronto uno las puede pasar por alto, pero estaban los escribas. Y si les aseguro que los escribas no estaban haciendo nada bueno, ellos estaban tratando de hacer caer a los discípulos de Jesucristo. Pero llegó Jesucristo al rescate. Llamando la atención a todos, le dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y no creen definitivamente. La palabra entonces nos dice que el Señor Jesús está viendo la incredulidad de estas personas, y con esa incredulidad, viendo al hombre que no estaba creyendo. ¿Por qué este hombre no estaba creyendo? Y él le sigue hablando, le sigue mostrando cada vez más su problema. Le sigue diciendo: Jesús, sí, tengo este problema y tus discípulos no pudieron con mi problema. Pero él le sigue hablando. Así que sigamos leyendo allí. Dice: después que Jesús le dijo: tráemelo, el muchacho se sacude, ¿verdad? Se revuelca y le pregunta: ¿cuánto tiempo lleva de esto? Dice: desde niño. Esa palabra a mí me llamó mucho la atención. Desde niño está así, está sufriendo esto. Un niño atormentado. Y más me llamó la atención de la palabra y quiere matarlo, quiere dañarlo. Eso es lo que Satanás hace. O sea, su trabajo es destruir a nuestros niños, a la juventud. Eso no ha cambiado. Sigue en ese ataque. Y en la incredulidad del pueblo, pues él se goza. Así que Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero ¿dónde podemos identificar la incredulidad de este hombre? Quizás no la podemos detectar, pero le dice a Jesús que el espíritu inmundo quiere matar a su hijo, y le dice: pero si puedes hacer algo, si puedes. Este hombre no estaba viendo a Jesús como el Señor, como el Todopoderoso. Él dice: si puedes. En otras versiones dice que Jesús le contestó: claro que yo puedo. Si leen otras versiones bíblicas, dice: claro que yo puedo. Si tú crees, todo te será posible, pero yo puedo. Este hombre estaba incrédulo, aún no veía a Jesús como alguien que podía hacer las cosas. A veces nosotros también vivimos esas situaciones donde alrededor nuestro hay personas que no tienen fe, que no creen en nada, aún escépticos totalmente. ¿Y cómo ayudar a estas personas? El espíritu inmundo eso sí lo creen porque lo están viendo, ¿verdad? Pero Jesús le dice: si puedes creer, todo será posible. Hay que desarrollar en ellos esto, pero no lo podía dejar allí, ¿verdad? Porque él dice, con una voz de auxilio, le pide al Señor: ayuda a mi incredulidad. Ciertamente así es la condición del hombre, así es la condición de los que están perdidos. No tienen fe, pero es necesario que Dios le ayude en su incredulidad. Para nosotros es un reto, porque los discípulos, que somos nosotros los que representamos ahí, ¿qué estaba pasando? Ellos no pudieron hacer la sanidad, por decirlo así. Ellos no pudieron sanar al joven, así que se sintieron limitados. Imagínense que ustedes quieren hacer una obra, están orando por algo y no pasa nada. Comienzan las dudas, comienzan el problema, la falta de fe, porque no sucede lo que ustedes esperan que debería suceder. Pero ¿cómo viene la fe a la vida de una persona? Eso lo sabemos, ¿verdad? En Romanos nos dice el Señor que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No solamente el oír, ¿verdad? Sino por el oír la palabra de Dios.
Así que nos está hablando de que en las Escrituras y en las palabras de Dios es que podemos encontrar y crecer en fe. ¿Cómo le doy eso al incrédulo? Le debo dar palabra de Dios. Así Jesús le habló esa palabra, y la palabra que estaba escuchando ese hombre le dio ese momento para pedir auxilio. Ayúdame, porque no puedo creer con facilidad. No puedo creerlo. Así que la multitud se estaba acercando y Jesús dijo, voy a decir las palabras para que él crea. Jesús podía haber dicho o no ha hecho nada, nada más acercarse al joven y el demonio sale huyendo. Pero él vio que la multitud se acercaba y dice, esta es la oportunidad para que crean, vean, escuchen las palabras. Y fueron palabras muy específicas. Le habló al demonio y le ordenó que saliera del joven y que no volviera a entrar más en él. Fue una orden específica, autoridad. Claro que el hombre vio el resultado. Su hijo quedó liberado de esta maldad. Al ver ese resultado, claro que él va a creer. Ahora, ¿tenían poder los discípulos para hacer el milagro? Sí tenían el poder, pero les faltó fe. Les faltó fe. Y segundo, a veces en situaciones difíciles. A veces tenemos situaciones difíciles que no nos parece que está pasando nada, o sea, no hay nada a favor nuestro. Enfermedades, situaciones con algún hijo, ahí presentan la situación de algún hijo. Pero una de las cosas más difíciles para un papá es un hijo rebelde, un hijo extraviado, un hijo que se aparta, que no obedece. Qué buena la palabra que dice el Señor al final, cuando ellos le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? ¿Por qué? Wow, eso no sale con facilidad, ese género no sale con facilidad. Es necesario estar metido en oración y ayuno. Que bueno, aquí nos confirman la palabra de que para vencer la incredulidad, aún de nosotros mismos debemos estar en ayuno y oración, estudiando la Escritura. Eso es lo práctico, el ayuno y la oración. Uno enfrenta situaciones, como le digo, difíciles situaciones, ayuno y oración. La Biblia está llena de ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Esther. Esther iba a enfrentar una situación difícil a entrar a la presencia del rey. Y él le pidió al pueblo, oren y ayunen, porque voy a hacer este paso. Nehemías oró también para poder pedirle al rey Artajerje permiso para ir a restaurar los muros. Y gloria a Dios, porque en cada situación fue victoriosa. Pero hay situaciones difíciles de muerte quizás, que se necesita orar y ayunar. A veces a la gente no le gusta ayunar, pero hay situaciones difíciles, dice la Escritura, que es necesario orar y ayunar. Y nosotros los padres, esto es comercial para los padres, no abandonemos de orar por nuestros hijos, porque Satanás los quiere matar. Satanás los quiere matar. Ahí dice que los quiere matar. Los toma, los revuelca, los hace enfermos y los quiere matar. Nosotros, nuestra responsabilidad es no abandonarlos de la oración, de orar por ellos, porque ellos están siendo influenciados por el mundo, por las cosas del mundo. Así que el primer tropiezo que podemos encontrar en la vida de un discípulo, nosotros somos discípulos, es la incredulidad en nuestra propia vida y en las personas que están alrededor nuestro. En segundo lugar, dice que Jesús siguió caminando con sus discípulos y comenzó a hablarles otra vez, comenzó a enseñarles sobre su muerte. Otra vez les comenzó a decir que va a ser entregado en manos de hombres, dice el versículo 31, y le matarán y después resucitará al tercer día. Pero sus discípulos no entendían esta palabra. Desde la semana pasada no la entienden. Están
no sé, están confundidos, no pueden entrar en razón. ¿Qué es esto que el Mesías va a morir? Y menos entendían que iba a resucitar. Ya les expliqué que para ellos resucitar es al fin de los tiempos, pero resucitar, va a morir y en 3 días va a resucitar, algo que va a pasar al final de los tiempos. No entendían palabra. Y eso es cuando también nos enfrentamos a falta de entendimiento. Cuando una persona tiene falta de entendimiento, ¿qué puede ser? ¿Cómo enfrentar la falta de entendimiento? La Biblia nos dice que pidamos sabiduría a Dios si tenemos falta de entendimiento. Pida sabiduría a Dios. En Santiago 1, del 5 al 6 dice que pidamos al Señor para que Él nos dé entendimiento. No nos quedemos allí. Los discípulos estaban sin entendimiento y peor, la falta de entendimiento les dio temor, miedo de preguntarle a Jesucristo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No, se quedaron callados. No le dijeron nada al Señor. Dice Santiago 1, 5 y 6, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. El Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad. Si necesitamos sabiduría para algo, pídalo al Señor. No piense, pues, pero pida con fe, no dudando. No dudando, otra vez la fe allí, ¿verdad? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No podemos dudar si vamos a pedir sabiduría. No podemos dudar si entendemos que para estudiar la Biblia necesitamos la guía del Espíritu Santo. No dude. Pida sabiduría si no entiende. Igual, el Señor quiere que no estemos con esa duda en nuestro corazón. La falta de entendimiento trae dudas a nuestro corazón, igual que la falta de fe. ¿Cómo enfrentamos también la falta de humildad? Otra situación, seguían caminando. Todo pasó en el camino, iban caminando. Y en el camino Jesús se dio cuenta que ellos venían discutiendo algo. ¿Y que estaban discutiendo? ¿Quién es el mayor entre nosotros? Pero Él les dijo, están discutiendo. Y todos quedaron calladitos. No dijeron nada. Así que el Señor los reunió y les habló. ¿Quieren ser grandes en el reino de los cielos? Bueno, el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos. Eso lo dije la semana pasada. Otra vez el Señor Jesús lo recuerda. Generalmente cuando crecemos dentro de la organización cristiana, creemos que la organización cristiana funciona como el mundo o como las organizaciones del mundo. ¿Quiénes son los que se ponen arriba a la cabeza? ¿Quién usted pondría de cabeza? En la organización del mundo uno pone el más capaz, ¿verdad? El que tiene toda la capacidad, la sabiduría, la inteligencia. Ese es el que vamos a poner primero. No miramos más nada, nada más el más capaz. Este es la persona apta para el puesto. Eso es lo que comúnmente hacemos como humanos. Pero dentro del reino de Dios no es así. No funciona de esa manera. Totalmente diferente. No es el que sea el más capaz. Si no, pregúntenle a Moisés. Él decía que él no era el más capaz. Él dice, yo soy tartamudo, no sé hablar. No me pongas a mí. Dice, no, tú eres. Tú eres y tú eres. Así que no, en el reino de Dios no es porque es el más capaz. Es por el corazón. Es el corazón. Cuando el sacerdote Samuel iba a buscar rey para Israel, veía a estos grandes hombres poderosos y altos. Wow, este es, decía Samuel, este es. Y Dios, ese no es. Ese no es. No es lo que miras en tus ojos. Y después llamó a David, me imagino que era medio bajito, un chiquillo sin formación militar. Ese es. Ese es. Sí, ese es. Ese es el que tiene un corazón para conmigo. Pero el que tiene un corazón para con el Señor, ¿cómo debe ser? ¿Cuál es su actitud? Debe ser una persona que sirva a otros. El Señor nos lo recuerda,
quieren ser grandes. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Y uno no entiende esas palabras muchas veces porque eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué buscamos nosotros? Ser primero siempre. ¿Usted quiere estar en la primera fila? No es por lo que están en la primera fila. Usted quiere estar en la primera fila. Decía el Señor, ¿por qué tú quieres estar acá adelante? Ponte allá atrás. Y después si el invitado te dice, ven acá adelante, bueno, pero ponte allá en lo último. Dice también aquí que si quieres ser primero, entonces sirve a todos. Nosotros queremos servirnos primero en la mesa, comer primero, ¿sí? Sentarnos primero en la mesa. Mire, la vida del líder que se convierte en líder es una vida que él sabe qué es lo que significa ser líder. El líder está dispuesto a pagar el precio, como dice, a quedarse de último, a que los otros se vayan y él se queda mejor. Mejor es que él se quede que se quede alguno de los demás, porque él está dispuesto a eso. Y a veces no nos parece, ¿verdad? No nos parece. Si al líder le cuesta más, bueno, él lo paga, pero no hace que los demás caigan en gastos adicionales. Y a veces a otros no les gusta esa situación. ¿Por qué yo me tengo que quedar? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Recuerdo una situación cuando regresábamos de la isla de San Blas. Y era una situación difícil porque algo había pasado y el carro que venía a buscarnos no venía. No venía el carro. De alguna razón no venía. Y estábamos allí esperando, buen rato esperando. Y llegó un carro, no sé, ese carro era uno de los que estaba planeado, llegó y yo les digo, bueno, se van los que sí se tienen que ir temprano porque viven lejos, tienen que montarse en ese carro. Así que monté a todos los que iban lejos. Y estaba una compañera que, ¿por qué? Yo me quiero ir. No, tú tienes que venir con nosotros, no te puedes ir, te tienes que quedar con nosotros. El caso era que si nos quedábamos, era posible que no saliera otro carro y nos tuviéramos que quedar más tiempo. Así que bueno, ahí nos quedamos tranquilos orando al Señor. Bueno, ahí vendrá. Ya se había ido todo el mundo. Nosotros éramos los últimos que estábamos ahí. Y ya me habían dicho en diciembre que hay gente que se quedan hasta 50 y se tienen que ir a dormir a la isla de nuevo. Y dije que no puede ser. Así que estábamos exactamente en esa situación, esperando allí. Y todo el mundo viéndose la cara, y me imagino que la muchacha estaba preocupada porque ella tenía que irse para su casa. Pero bueno, lo que sabemos que bueno, si lo que pase, nos vamos para el hotel y allá nos quedamos en un hotel, pues. Pero ella preocupada. Así que un milagro del Señor, un señor que se había ido al otro puerto, no lo dejaron entrar en el otro puerto, por alguna razón no lo dejaron entrar en otro puerto y él entró a este puerto. A este sí lo dejaron entrar y nosotros estábamos allí. Y nos llevaron a casa. Imagínense. Esperamos hasta el último momento. Pero a veces a algunos no les gusta eso de que, yo soy el último, yo tengo que esperar de último. Sí, tienes que quedarte. No puedes ir allá. No les gusta. Pero son situaciones que uno tiene que aprender como líder. A veces tampoco le gusta esto de el servir. ¿Qué significa el servir? Pues que los demás coman primero. Por eso usted quiere ser el primero en el reino de los cielos, sea el postre. Usted come de último. Los que sirven comen de último. Acá practicamos eso, ¿verdad? En la mesa, los servidores de la comida comen de último. No comen de primero y que mi comida está allá afuera, yo estoy seguro. No, comen de último. Si sobra, es usted el que come. De último. Si no come, si no hay, no come, ¿verdad? A algunos no les gusta eso. Como es. De que el que sirve le toca la mejor parte. No, acá es, si sobra le toca, si no. Pero hay que aprender a servir a las demás personas. Si es necesario salir a comprar comida, bueno, se sale y se compra comida, pero no ir en ese afán de yo primero. Dice la Biblia en Gálatas 5:13 que nos sirvamos unos a otros. Es un ejemplo que nos
da la Escritura, sirviéndonos unos a otros. Pero un elemento allí importante, Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Escuchen bien esa palabra: a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres, pero sirvámonos en amor. Igual el Señor Jesús nos dio ejemplo. ¿Cuál fue el mayor ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo? Se puso una toallita y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Y este lo dijo: esto que yo hago hoy ustedes no lo entienden, pero esto es lo que quiero que hagan unos con los otros, que se sirvan unos a otros. Así se enfrenta la falta de humildad, el querer ser primero. ¿Usted quiere ser primero? Sea el postrero, sea el que sirve a otros. Así se convertirá en un líder espiritual. Siguieron caminando y hubo otra situación en el camino. Habían otras personas que estaban sacando demonios en el nombre de Cristo. Y Juan, muy celoso, dijo: vimos a estas personas que estaban sacando demonios y se lo prohibimos porque no van con nosotros. Y Jesús le dijo: bueno, no es necesario que no se lo prohíban, porque si ellos pueden sacar demonios en mi nombre, si pueden sacar demonios en mi nombre, entonces ellos no van a decir algo malo de mí. O sea, no pueden si están sacando demonios en mi nombre. Y eso habla de sectarismo, ¿verdad? De hacer grupos. Y él dice: no se preocupen. Hay una situación: si hay personas fuera de esta iglesia local que también profesan el evangelio, amén, aleluya y gloria a Dios, porque solo no vamos a poder hacer toda la obra del mundo. Hay otros que siguen. Claro está que si esos otros enseñan doctrinas raras, no es de nuestra incumbencia, pero Dios darán cuenta a Dios. Pero si están profesando al mismo Dios, al Cristo vivo, al Redentor, al único que puede salvar al hombre, amén. Porque es necesario que se predique el evangelio a toda la humanidad. Pero también es importante que entendamos a no hacer divisiones dentro de la iglesia. Porque si hay algo importante dentro de la iglesia es no hacer divisiones. Es necesario que seamos unidos, uno. Así que es importante enfrentar a la creación de la división. En la Biblia aparece el libro de los Hechos. Es un ejemplo perfecto de cómo se vivía en el primer siglo. Estas personas, todo lo que tenían era de común para todos. Y si alguien tenía algo de más, lo entregaba y lo hacía común para todos, para que nadie tuviera necesidad. Vamos a buscar en Hechos 2. Son palabras interesantes porque había poder en esa unidad. Hay poder cuando una iglesia es una. Eso es lo que Jesús oraba en Juan 17, que seamos uno como Dios es uno. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿No es la unidad un poder para que Dios agregue a esta iglesia más gente? Amén.
Es poder de Dios. Eso es lo que se necesita. Unidad. Que este cuerpo sea un cuerpo unido en propósito, en pensamiento, en palabra, en oración, en comunión. Aún en la coinonía nos unimos y somos uno. Pero también la Biblia nos habla de que se dan algunos tipos de divisiones estratégicas, por decirlo así. Dios también permite eso. Por ejemplo, en la Biblia aparece que la primera iglesia del primer siglo era una iglesia enteramente judía, luego aparecen los gentiles, por obra del Señor nos permiten entrar en esta iglesia, ¿verdad? Pero hubo una división. En Gálatas 2:9 dice que los líderes de la iglesia, que eran Pedro, Juan y Jacobo, esos tres que estaban en el monte de la transfiguración, le pusieron la mano a Pablo y a Bernabé y le dijeron: vayan con Dios, ustedes se van a encargar de los incircuncisos y nosotros de los de la circuncisión, o sea, los judíos y ustedes los gentiles. Se dividió la iglesia en propósito. Pablo iba a atender a los gentiles y ellos iban a encargarse de los judíos o mantenerse en la línea judía. También hubo otra división cuando Bernabé quiere llevar a Marcos a las misiones nuevamente y Pablo dijo: no va conmigo. Él nos abandonó. Hubo una discusión no muy suave, ¿verdad? Fue una discusión muy fuerte. Pero esta discusión trajo a que se hicieran dos equipos misioneros. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos y se dividieron el trabajo de visitar a todas las iglesias. Así que son divisiones estratégicas. Si hacemos alguna división o grupo en la iglesia, por ejemplo, cuando salimos a giras misiones decimos: usted va ahí en este equipo, usted va ahí en este equipo, usted va ahí en este equipo. Son divisiones estratégicas para repartir la obra. Y eso es lo que hace el Señor. Pero no debemos crear división de ninguna clase dentro del cuerpo de Cristo. Así combatimos la división, cuando nos unimos en propósito. ¿Cómo enfrentamos el ser piedra de tropiezo? Este último pasaje es un poco extenso, Marcos 9. Pero el Señor Jesucristo, después de tanto decir, dijo una frase muy interesante allí en el versículo 42. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Tropiezo. ¿Cómo enfrentar el ser piedra de tropiezo? La advertencia de Jesucristo era: cuidado con ser piedra de tropiezo a un nuevo en la fe. Cuidado. Los nuevos en la fe son como niños y están viendo a los, no voy a decir los más viejos, los más mayores en la fe. Nos están viendo. Ellos quieren imitarnos. ¿No sucede eso en casa? Los niños no están viendo a nosotros qué hacemos. Usted puede comportarse acá de una manera y dice: yo tengo libertad en Cristo, y se va para su casa y comienza a actuar con su libertad en Cristo y comienza a hacer cosas que no necesariamente son pecado. No necesariamente son cosas que usted no podría hacer acá, ¿verdad? Porque podrían afectar a alguien. Pero ese tipo de cosas las hacemos en casa y a veces tenemos que tener cuidado si las hacemos delante de nuestros hijos, porque no van a entender. No van a entender qué usted está haciendo y por qué usted está haciendo eso. Y usted dice: porque yo soy libre en Cristo. No lo van a entender. Asimismo, hay personas acá, nuevos en la fe, que no van a entender porque usted hace alguna cosa. Porque usted ha tenido un conocimiento y usted ha entendido: esto no es pecado. Y es un conocimiento, solamente es un conocimiento. Pero por eso no es que lo vamos a hacer. De pronto se maneja como un no hacerlo para no parecernos a. Yo no me quiero parecer al mundo. Yo no me quiero parecer
a las tradiciones y a las costumbres del mundo. Así que Jesús le menciona 3 cosas. Le dice, mira tus pies, mira tus manos y mira tus ojos. Mira dónde te metes. Mira dónde te metes. Ten cuidado dónde te metes, porque si tu pie te está llevando a un lugar donde no es bueno, mejor córtalo. Córtalo. Mira tus manos lo que hacen. Las manos hablan de las obras que nosotros hacemos. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué cosas hago? Pueden ser cosas hasta para Dios. ¿Qué cosas yo estoy haciendo? Tengo que preguntarme, ¿qué cosas estoy haciendo que glorifica o no está glorificando a Dios? ¿En mi corazón está glorificando a Dios o yo estoy buscando gloria de los hombres? Tengo que tener cuidado. ¿Y mis ojos? ¿Qué ven mis ojos? Todo lo que entra por mis ojos va creando conocimiento y va creando ideas. ¿Qué estoy permitiendo que mis ojos vean? ¿Eso glorifica a Dios? Esas son las preguntas que Jesús nos puede hacer hoy con nuestras manos, con nuestros pies y con nuestros ojos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo que yo hago glorifica realmente a Dios? Porque debemos evaluar. ¿Cómo enfrentamos ser piedra de tropiezo? Debo evaluar que si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en fe, como dice la palabra. Es imposible agradar a Dios si no hay fe en medio, ¿verdad? ¿Qué es tener fe? Todo lo que vimos anteriormente. No seas piedra de tropiezo. Para Dios eso es muy importante, cómo yo actúo frente a otros cristianos. Y tengo que evaluar si lo que hago lo estoy haciendo para mi gloria, para mi placer, o para llevarle la gloria a Dios. Eso es lo que tengo que evaluar. Difícil. Vamos a leer un pasaje bíblico, siempre lo leo, en 1 Corintios 8, pero es el pasaje que tenemos para hablar de esto. Y lo vamos explicando rapidito. 1 Corintios 8, está Pablo hablando de una cosa que es muy común. No es común en nuestro día. Carne sacrificada a los ídolos. ¿Dónde comemos carne sacrificada a los ídolos? No hay hoy día eso, ¿verdad? Así que dirá, eso no aplica a nosotros. No, ahí aplica para nosotros perfectamente. 1 Corintios 8 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Ya ven? Un conocimiento que pueda tener yo de algo que es pecaminoso o no. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Aún si usted cree que ese conocimiento que usted tiene es algo, no sabe nada. Porque todavía no estamos delante de la presencia de Dios, de cómo ve las cosas. Cómo Él ve las cosas. Recuerden, Él no ve lo que nosotros vemos. Nosotros vemos grandeza y Él no ve eso, Él ve el corazón. Acerca pues de las viandas, o sea del alimento, que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Eso usted y yo lo sabemos. No hay demonios dioses o otro Dios que se pare al lado de nuestro Dios. No existe eso. Pero hay demonios y Satanás y ángeles por allá abajo que sí molestan, pero no se comparan al lado de Dios. No hay ninguna comparación de esos demonios o ángeles con nuestro Dios, que es el único Dios que existe. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, hechos por los hombres, sean en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y señores, gente que se dice que es un Dios, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Y entonces, si esa carne se la están sacrificando a cosas que no existen, entonces en realidad ahí no hay nada, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. El conocimiento, pues esa carne es sacrificado a nada. Se la están sacrificando a nada. Eso es lo que dice Pablo. Ese es el conocimiento. Y los que disfrutan de este mundo, como si lo disfrutasen. Ahí yo me fui para otro lado, perdón. Pero en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, habituados, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina.
Y ahí están viendo a la persona que, habituada a hacer eso, se contamina. Porque está habituado sabiendo que eso en general lo maneja el mundo como que es sacrificado a los ídolos. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, si comen esa carne o no, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve, ¿ya entienden? Te ve haciendo eso, un débil, claro, sentado a la mesa en el lugar donde de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Si él lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Es conocimiento que puede contaminar al nuevo. Y por el conocimiento tuyo que sabes que no es pecado, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y a la final, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No sé si hay entendimiento en esto, pero está claro de que yo no hago cosas que no son pecado porque sean pecados, sino por conciencia, por no dañar la conciencia del nuevo. Hay muchas cosas que tienen connotaciones negativas. Como hoy en la mañana en la clase de varones les decía, un arma. No, los varones casados no deben estar a solas con mujeres que no sean su esposa. Aunque eso no sea pecado, no deben, porque eso puede ser ocasión para que Satanás use eso para dañarnos. Es consciente de que eso no es pecado, pero yo no voy a permitir esa situación. Y hay muchas otras situaciones donde yo sé que eso no es pecado, pero yo no lo voy a hacer, porque tiene una connotación negativa. Y eso habla de los jóvenes, cómo manejan la internet, de lo que hablan, el lenguaje, todo eso. Yo no voy a hacer eso porque eso tiene una connotación negativa. Aún los memes y los vacilones y todas esas cosas. No lo voy a usar porque eso no es de Dios. No honra a Dios. No glorifica a Dios en nada. Eso es lo que dice allí. Y si alguien se entera de que yo hago eso, ¿qué es lo que va a causar? Alguien va a decir, mira, y ese que es cristiano, esa palabrita que a usted no le gusta, y eso que dice que es cristiano, y mira lo que hace. No nos gusta oír eso, pero así estamos haciendo de tropiezo a la otra persona. Debemos tener cuidado de no ser tropezaderos. Jesús nos está advirtiendo muy seriamente que es algo que Él va a castigar duramente. ¿Cómo no ser tropiezo? Así que 5 piedrecitas que encontramos aquí. A ver, incredulidad. ¿Qué más? Falta de entendimiento. Falta de humildad. Sectarismos o divisiones. Y ser piedra de tropiezo a los débiles en la fe. O cualquiera persona. Puedo ser piedra de tropiezo. Así que en conclusión, todos somos discípulos de Cristo y estamos en el proceso de crecimiento. Todos. ¿Por qué? Porque si el perfeccionamiento que el Señor está haciendo en nosotros sigue perfeccionándose, sigue caminando hasta la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a aplicarlas una solución a estas piedras para que aparezcan en nuestro camino. A ver, la incredulidad. ¿Cómo combato la incredulidad? Bueno, estudiando la palabra. Pero también hay situaciones difíciles, ¿verdad?, que me hacen ver, ¿qué pasa, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Entonces, ore y ayune para que venga una convicción, para que Dios le dé paz. Pero la palabra debe darnos fe. El oír la palabra nos da fe. Pongo en otra posición, crear división. ¿Cómo debemos hacerlo? Perseverando en unanimidad en la enseñanza, en la oración, en la comunión. Perseverando.
Hoy día la distancia, el tiempo nos hace mantenernos alejados. Difícilmente nos reunimos los domingos, el único día que nos podemos reunir. Entonces el domingo es muy importante porque solo el domingo que nos reunimos. Entonces es importante que yo venga los domingos a la iglesia. No dejando de congregarnos, dice la Escritura, porque si es el único día que me reúno, en la Biblia dice que ellos se reunían todos los días se reunían en las casas y comían y oraban y todo. Todos los días, si ellos se reunían todos los días era porque era importante. Pero bueno, nosotros nos reunimos los domingos, pero hay otros días de reunión. Están los martes, están los miércoles, están los viernes, hay otro día de reunión. Y falta de entendimiento, pedir sabiduría a Dios, profundizar en las Escrituras. Así que es necesario que participemos en los estudios bíblicos o que yo tenga un estudio bíblico permanente. Siempre debo escudriñar las Escrituras y ahí va a ver que entonces el Espíritu de Dios le va a dar entendimiento. Ahora, como siempre les digo, prueba algo que hacer, un reto. Para estas tres, participe de alguno de estos de estas cosas que la iglesia provee. Escuela dominical, miércoles de oración, domingo de oración también, la célula de estudio bíblico, viernes de estudio. Comprométase a que sea involucrarse en una de estas actividades. Porque si es importante que estemos juntos, involúcrese en alguna, o dos, o tres, y si quiere vaya a todas. Porque es importante que estemos juntos. Es ahí donde yo digo, no. Mi tiempo es más importante. Yo necesito descansar, yo necesito. Pero hay cosas que son importantes para este cuerpo, para la iglesia, que estemos unidos. Así que involúcrese, comience a gustar de estar juntos con los hermanos y a disfrutarlo. Las otras dos son la falta de humildad. La única forma de vencer la falta de humildad es sirviendo a otros. Esa es la única forma. No hay otra forma de que yo me baje del trono si no es poniéndome a barrer. Yo también voy a servir. Esa es la única forma. Y ser tropiezos a otros. Solo lo podemos hacer si evaluamos nuestras intenciones. Que nuestras intenciones siempre sean para glorificar a Dios. Y como les digo, no necesariamente tienen que ser cosas de malas o cosas normales, también cosas que hago para el Señor. Contaba una hermana que ella le hacía la merienda a unos jóvenes y cuando descubre que otra hermana quería agarrar la merienda para llevársela a los jóvenes, ella se enojó, se molestó. Y ella dice, ¿por qué me molesté? ¿Por qué me enojé? Porque ella quería que los jóvenes supieran que ella había hecho la merienda. Ella quería llevarse la gloria. No la trajo para que los jóvenes la disfrutaran. No era su intención servirles, sino que ella quería que los jóvenes supieran que ella hizo la merienda. Puede ser una buena intención, pero ya la gloria se la quería llevar ella. Esa es lo que usted tiene que evaluar. Evalúe cuando usted hace algo, donde usted sirve en el ministerio que está haciendo. Evalúe si es para glorificar a Dios. Así que haga una evaluación de cada acción que hace. ¿Por qué la hace realmente? O sea, haga un inventario espiritual. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a ser de edificación a otros, así como dice la Escritura en Efesios 4, Señor. Quieres que nosotros crezcamos en la fe y no para ser tropezadero. Padre, hay muchas cosas que debemos aprender. Padre, queremos ser humillados delante de tu palabra, Padre, para que podamos servir a otros y servir con verdadero corazón. Padre, nada de lo que hagamos, Señor, sea para nuestra gloria, sino para darte a ti toda la honra, Señor. El único que merece honra y gloria eres tú, Señor. Que podamos limpiar nuestro corazón de ese deseo de brillar y de llevarnos siempre todo, Señor. También ayúdanos, Señor, a que no nos pongamos en primer lugar por encima de los demás, Señor.
que no busque mi propio gozo, mi propio placer, aún mi propia comodidad, Señor. Ayúdame, Señor, a que sea una persona que siempre ponga por delante a los demás, que vea a los demás como superiores a mí. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor.